Prólogo, la primera lágrima. Dicen que la palabra de Dios es eterna, que ningún hombre puede cambiarla. Dicen que los evangelios son piedra, inmutables como el cielo que los inspira. Pero nadie habla de la lágrima. Nadie advierte lo que ocurre cuando el dolor humano toca la tinta sagrada. Todo comenzó con una sola gota, caída en silencio sobre un pergamino olvidado. Una gota transparente, inocente y, sin embargo, capaz de desgarrar los cimientos de la fe. Aquella lágrima abrió una herida en el Evangelio, y de esa herida brotaron frases que jamás habían sido escritas. Profecías que ni los ángeles querían pronunciar. Esa noche, el mundo comprendió que la palabra no estaba terminada, que cada lágrima era una llave, y cada página, un abismo. El libro respiró, el libro habló, y lo que dijo no fue consuelo, sino sentencia, porque la fe no muere con espadas ni con fuego, muere con lágrimas, y la primera ya había caído. Capítulo 1. La lágrima sobre el pergamino. Nadie en la iglesia aquella mañana pudo explicar lo que ocurrió. El padre Esteban, con la voz temblorosa pero firme, levantó el viejo evangelio que había acompañado al convento durante siglos. Sus páginas amarillentas parecían inmutables, como si el tiempo mismo las hubiera respetado. Sin embargo, fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Una lágrima cayó sobre el pergamino. No se sabía de quién era. Tal vez de la anciana que lloraba en silencio en la última fila, o de la joven madre que apretaba contra su pecho a un niño febril. Tal vez del propio sacerdote, aunque él juraría jamás haber sentido aquel ardor en los ojos. Lo cierto es que la gota de agua descendió lentamente, brillando como cristal bajo la luz de los vitrales, y al tocar la palabra escrita, las letras comenzaron a moverse. El murmullo de la misa se quebró. Los fieles contuvieron la respiración. Las letras negras se desprendían como si fueran cenizas que se elevaban al viento. El padre Esteban, incrédulo, retrocedió un paso mientras veía cómo, ante sus ojos, una frase nueva se escribía sola en la página. No todo lo que se ha predicado es lo que fue dicho. El eco de aquellas palabras recorrió el templo como un trueno. Los niños empezaron a llorar. Algunos devotos cayeron de rodillas. Y una mujer gritó que era obra del demonio. Sin embargo, había algo en la vibración de esas letras recién formadas que no parecía condena, sino advertencia. El sacerdote cerró el libro de golpe, temiendo que el misterio siguiera creciendo. Pero era demasiado tarde. Todos habían visto el milagro, o la blasfemia. Esa noche, incapaz de dormir, Esteban volvió a abrir el Evangelio en la soledad de su celda. El lugar exacto donde cayó la lágrima estaba manchado, como si la tinta hubiera sangrado en el papel. Y allí, debajo de la nueva frase, descubrió otras palabras que no había leído antes. Una sola lágrima puede cambiar la verdad del cielo. Su corazón se heló. Si aquello era real, significaba que la palabra, intocable y eterna, podía ser reescrita. Y si la palabra podía cambiar, ¿qué quedaba entonces del poder de la fe? El padre Esteban comprendió que lo que había comenzado con un gesto tan frágil como el llanto, iba a transformar no solo su vida, sino el destino de toda la iglesia. Y en el silencio de la noche, con el Evangelio abierto frente a él, juraría escuchar un susurro que le dijo: esta no será la última lágrima. Capítulo 2. La palabra que nunca fue escrita. La noticia se extendió como fuego en un campo seco. Lo que había ocurrido en la iglesia de San Gabriel no se podía ocultar, un evangelio que cambiaba con una lágrima. Algunos lo llamaban milagro, otros lo llamaban profanación, pero todos coincidían en algo: lo visto ese día era imposible de ignorar. El padre Esteban trató de silenciar el rumor. Cerró el libro, lo guardó bajo llave en la sacristía y prohibió a los monjes hablar del asunto. Pero el evangelio no era un objeto que pudiera ser encerrado, respiraba. Latía, parecía ansioso por revelarse. La segunda noche, Esteban, incapaz de resistir la tentación, lo abrió de nuevo. Y allí estaba, la frase de la lágrima seguía intacta, escrita como si hubiera estado desde siempre. No todo lo que se ha predicado es lo que fue dicho. El sacerdote pasó sus dedos sobre la página. El pergamino estaba frío, pero debajo de las yemas sentía algo semejante a un pulso. Entonces, ante sus ojos, comenzaron a dibujarse lentamente nuevas palabras, como si una mano invisible estuviera escribiendo desde dentro. No todos los elegidos quieren serlo. Esteban retrocedió, con el corazón martillando en su pecho. Esa frase no era solo misteriosa, era peligrosa. Contradecía siglos de sermones sobre la gloria de ser elegido por Dios. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Era Sor Magdalena.
una de las monjas más devotas del convento. Había soñado, dijo ella, con una página en blanco que sangraba nombres. Y uno de esos nombres era el suyo. Al escucharla, Esteban sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Acaso el Evangelio estaba escribiendo destinos individuales? Esa madrugada, los dos se inclinaron sobre el libro. Y lo vieron. Entre las letras nuevas, emergiendo como raíces oscuras, apareció un nombre, Magdalena. La monja se llevó las manos a la boca para contener un grito. El texto seguía: la elegida que llorará la última lágrima. El silencio que siguió fue insoportable. Magdalena temblaba, mientras lágrimas verdaderas asomaban en sus ojos. Esteban, aterrado, trató de cerrar el libro, pero las páginas se agitaban como si una brisa interna las moviera. Y el mensaje quedó grabado para siempre. Esa misma noche, por primera vez en su vida, Esteban dudó de lo que predicaba. Si aquello era revelación divina, entonces Dios hablaba de un destino que ni los santos podían soportar. Pero si era un engaño, ¿quién? Sino el mismísimo cielo. ¿Tenía el poder de escribir dentro de su propio evangelio? Y mientras Magdalena sollozaba, una nueva lágrima cayó sobre el pergamino. El texto comenzó a retorcerse otra vez. Capítulo 3, el Evangelio de la medianoche. El padre Esteban no dormía desde hacía días. El recuerdo de las palabras escritas sobre el nombre de Magdalena lo perseguía incluso en sueños. Cada vez que cerraba los ojos, veía la página sangrando frases imposibles. Escuchaba voces que no eran humanas y, sobre todo, sentía que el libro lo observaba. La tercera noche, poco antes de la medianoche, el Evangelio comenzó a emitir un leve resplandor. Estaba cerrado, oculto bajo 3 candados en la sacristía, pero aún así la luz se filtraba como si las páginas fueran brasas encendidas. Esteban, vencido por la obsesión, no pudo resistir. Tomó las llaves con manos temblorosas y abrió el cofre. El libro palpitaba. Sí, palpitaba como un corazón. Y cuando la campana del convento marcó las 12, las letras impresas comenzaron a desvanecerse. Una a una, desaparecían como si fueran borradas por una mano invisible. En su lugar, nuevas palabras surgían lentamente, brillando con tinta fresca. Cuando caiga la medianoche, no habrá oración que pueda callar el llanto del cielo. Esteban sintió un escalofrío. Entonces lo oyó. Un lamento. Al principio era débil, como el viento colándose entre los vitrales. Pero poco a poco fue creciendo, hasta llenar toda la sacristía, un llanto agudo, quebrado, profundamente humano, y al mismo tiempo imposible de ser humano. Las velas se apagaron solas. El resplandor provenía solo del Evangelio, que latía en la penumbra como un corazón abierto. De pronto, un segundo grito atravesó el silencio. Era Magdalena. Había corrido hasta la sacristía, impulsada por un sueño en el que veía a un ángel llorando sangre frente al altar. Al entrar, sus ojos se encontraron con los de Esteban, y ambos comprendieron que estaban siendo testigos de algo que no debía existir. El llanto se intensificó, y el techo pareció vibrar. De entre las sombras, una figura translúcida se dibujó junto al Evangelio, alas inmensas, pero manchadas, como si el polvo de la tierra hubiera contaminado la pureza del cielo. Sus labios se movían, pero lo único que escapaba de ellos era ese llanto incontenible. El ángel no hablaba, lloraba. Y cada lágrima que caía sobre el libro abría una frase nueva, más oscura que la anterior. Los ángeles ya no guardan silencio. Su llanto será vuestro evangelio. Magdalena retrocedió, presa del pánico. Esteban quiso cerrar el libro, pero no pudo, estaba pegado a sus manos, como si lo hubiera elegido a él para leer. El llanto resonaba en sus huesos, en su fe, en todo lo que alguna vez creyó inmutable. Y justo cuando creyó que no podía soportarlo más, el ángel abrió los ojos. 2 abismos de luz ardiente lo miraron fijamente. Y el padre Esteban entendió que lo peor aún no había comenzado. Capítulo 4. La mujer que vio su nombre en las páginas. Magdalena no pudo contener el temblor de sus manos. Aquella noche había soñado con un fuego que descendía desde el cielo. Y en medio de las llamas aparecía una palabra, su propio nombre escrito en rojo. Al despertar, supo que no era un simple sueño, sino un llamado que la conducía inevitablemente al evangelio maldito. El padre Esteban intentó detenerla. No debes acercarte más al libro, le dijo, con la voz firme, aunque sus ojos delataban el mismo miedo que la devoraba a ella. Lo que hemos visto es peligroso, quizá incluso una trampa. Pero Magdalena negó con la cabeza. Si mi nombre ya está escrito, no hay forma de huir. Con un movimiento decidido, abrió el evangelio justo cuando el reloj de la torre marcaba las 12 campanadas. El aire en la sacristía se volvió espeso, como si cada sonido quedara atrapado en una red invisible.
El ángel invisible volvió a sollozar, y las letras en la página comenzaron a moverse, formando lentamente un mensaje que les cortó el aliento. Magdalena, la elegida que llorará la última lágrima. La joven retrocedió, pero el libro no le permitió apartar la vista. Su nombre brillaba, escrito como con hierro ardiente sobre el pergamino. Y entonces lo imposible ocurrió, las letras comenzaron a desprenderse del papel y flotar en el aire, envolviendo a Magdalena como cadenas de luz. Ella gritó. El padre Esteban intentó arrancar las páginas, pero sus dedos se quemaron al contacto. La revelación no podía ser borrada, estaba sellada. En medio de su desesperación, Magdalena sintió que las palabras no solo estaban fuera de ella, sino dentro, cada letra ardía en su pecho, tatuándose en su alma. Y en ese instante lo comprendió, el Evangelio no narraba el pasado, ni las enseñanzas de Cristo, estaba escribiendo el futuro. Su futuro. El llanto del ángel se transformó en un rugido desgarrador. Las paredes temblaron, los vitrales se agrietaron, y el crucifijo del altar principal se inclinó hacia adelante, como si la propia imagen de Cristo llorara al ver el destino que aguardaba a la joven. Magdalena cayó de rodillas. Lágrimas verdaderas corrieron por su rostro y una de ellas, rebelde, cayó justo sobre la frase donde aparecía su nombre. Al instante, el texto se retorció y añadió una nueva sentencia. El día en que su lágrima caiga, el Evangelio no volverá a ser el mismo. El silencio que siguió fue insoportable. Esteban y Magdalena se miraron sin saber qué hacer. Ella sollozaba. Él temblaba. Ambos comprendieron que ya no se trataba de un misterio aislado, sino de una profecía que avanzaba, inexorable, hacia una conclusión que ninguno de los dos podía detener. Y mientras el viento golpeaba las ventanas como un coro de lamentos, el padre Esteban susurró con voz quebrada. Dios mío, ¿qué has permitido que se escriba en tu nombre? Capítulo 5. El secreto de las lágrimas. Las campanas del convento sonaron a lo lejos, pero dentro de la sacristía reinaba un silencio sofocante. Magdalena seguía arrodillada, con los ojos rojos por el llanto, mientras el padre Esteban buscaba desesperadamente una explicación. El Evangelio reposaba sobre el altar, abierto como una herida, y cada tanto sus páginas se estremecían, como si respiraran. Esteban, con voz apenas audible, murmuró. Esto no es un libro, es un testigo. Aquella noche decidió hacer lo impensable, comparar las páginas del Evangelio, alterado con otros manuscritos antiguos guardados en la biblioteca del convento. Sacó códices en latín, griego y hebreo, copias que habían resistido siglos de historia. Pero lo que encontró le heló la sangre, las frases que el libro escribía con lágrimas, aparecían también en esos textos, como si siempre hubieran estado allí, ocultas bajo la tinta. Era como si las lágrimas no cambiaran la palabra, sino que la revelaran. Magdalena se aferró al crucifijo de su cuello. ¿Qué significa? ¿Por qué mis lágrimas? ¿Por qué yo? El sacerdote la miró con una mezcla de compasión y terror. No lo sé, pero sospecho que las lágrimas son llaves. Solo el dolor verdadero, el sufrimiento más profundo, abre lo que ha sido sellado. Mientras hablaban, el aire se volvió frío. El libro se iluminó débilmente y una nueva frase apareció, escrita con letras que parecían hechas de ceniza y fuego. Solo el llanto puro revela la verdad, pero la verdad no siempre salva. Las palabras resonaron en la estancia como un eco sobrenatural. Magdalena cayó en un sollozo ahogado. Y Esteban entendió entonces lo que el ángel había querido advertirles: las lágrimas humanas podían reescribir el Evangelio porque estaban hechas del mismo material que lo divino, dolor y amor entrelazados. En ese instante, recordaron a Clara, una anciana del pueblo que había perdido a 3 hijos en la guerra. Decían que lloraba cada noche frente a las puertas cerradas del convento. Esteban comprendió lo inevitable: si esa mujer derramaba una lágrima sobre el libro, el Evangelio revelaría algo aún más devastador. Tenemos que protegerlo, dijo Esteban, apretando el libro contra su pecho. Ni una sola lágrima más debe caer. Pero el pergamino volvió a estremecerse, como burlándose de sus palabras. Y lentamente, en la esquina inferior de la página, surgió una advertencia que les heló la sangre. Las lágrimas ya han comenzado a caer. Nadie puede detener la última. Magdalena miró al sacerdote con los ojos desbordados de miedo. Entonces, ¿todo esto no es un accidente? Esteban apretó los dientes, consciente de que estaban frente a un designio imposible de comprender. No, hija, es un plan. Y nosotros ya estamos dentro de él. Capítulo 6. El concilio del silencio. La noticia se había filtrado. Por más que el padre Esteban y Magdalena intentaron guardar el secreto, los rumores viajaron más rápido que sus plegarias. Se decía en los pueblos cercanos que un evangelio estaba cambiando sus palabras,
que la palabra de Dios había comenzado a respirar otra vez. Algunos lo llamaban milagro, otros herejía, pero todos coincidían en que aquello podía destruir la fe o encenderla como nunca antes. El arzobispo convocó de inmediato a un concilio secreto en el monasterio. A medianoche, bajo la luz de las velas, 9 prelados se reunieron en torno a una mesa de roble. Sobre ella, el Evangelio reposaba cerrado, con 3 cadenas cruzando su cubierta. Hemos custodiado la misma verdad durante siglos, dijo el arzobispo, con la voz firme y el rostro endurecido. Si permitimos que este libro siga escribiendo, lo que predicamos perderá sentido. El pueblo necesita certezas, no palabras que cambian con cada lágrima. Un obispo anciano se inclinó hacia adelante, sus dedos temblorosos acariciando la cadena. ¿Y si no se trata de un engaño, sino de una revelación? ¿No sería peor negar lo que el cielo quiere mostrar? El silencio cayó sobre la sala. El miedo era palpable, pero también la ambición. Cada uno veía en el libro la posibilidad de poder absoluto, o la ruina de todo lo que conocían. Finalmente, el arzobispo dictó sentencia. El Evangelio será destruido. Los monjes presentes se estremecieron. Esteban, que había sido obligado a asistir, sintió que sus piernas flaqueaban. Quiso protestar, pero Magdalena lo detuvo con un gesto. Sabía que oponerse significaba condenarse como herejes. El concilio encendió un brasero en el centro de la sala. 2 diáconos levantaron el libro y lo colocaron sobre las brasas. Las cadenas ardieron. El humo llenó el aire con un olor a pergamino quemado, pero el Evangelio no se consumió. Al contrario, las páginas se abrieron solas y comenzaron a desprender cenizas que no desaparecían, sino que se transformaban en nuevas palabras suspendidas en el aire. Todos miraron, horrorizados, como las letras flotaban y se grababan en las paredes de piedra. La sacristía entera se llenó de frases resplandecientes. Podéis silenciar las voces de los hombres, pero no las lágrimas del cielo. Uno de los prelados cayó de rodillas, gritando que era un juicio divino. Otro intentó cubrir las palabras con su manto, pero el fuego lo consumió en segundos, dejando solo cenizas. El arzobispo retrocedió, pálido como la muerte. Entonces, balbuceó, no se puede destruir. Magdalena, con la voz quebrada, añadió, el libro no quiere ser guardado, quiere ser leído. El concilio entero comprendió que lo que tenían entre manos no era un objeto sagrado, sino una fuerza viva que desafiaba su poder. Y lo que es peor, cada lágrima que tocara sus páginas seguiría escribiendo una historia que ni la Iglesia podía controlar. Capítulo 7. El ángel que lloraba en la sacristía. La madrugada después del concilio, el convento entero parecía un cementerio. Los muros olían aún a humo, y las frases que el Evangelio había dejado grabadas en la piedra brillaban como cicatrices ardientes. Nadie se atrevía a entrar en la sacristía, salvo el padre Esteban, que no podía resistir la atracción oscura del libro. Entró en silencio, con una vela en la mano. El Evangelio descansaba sobre el altar, abierto en una página vacía. El aire era pesado, casi irrespirable, como si la sala se hubiera llenado de un llanto invisible. Y entonces lo escuchó, un sollozo profundo, quebrado, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Esteban giró la cabeza. En el rincón más oscuro, junto a las paredes manchadas de ceniza, una silueta se dibujaba lentamente. Tenía alas, pero no eran blancas, estaban empapadas, como si estuvieran hechas de lágrimas coaguladas. El rostro era hermoso y aterrador a la vez, con una expresión de dolor tan humano que el sacerdote sintió un nudo en la garganta. ¿Quién eres?, susurró, con la voz temblorosa. El ser levantó la mirada. Sus ojos brillaban como espejos rotos, reflejando todo el sufrimiento del mundo. Abrió los labios, pero en lugar de palabras, brotó un lamento. Una lágrima rodó por su mejilla y cayó directamente sobre el Evangelio abierto. Las letras comenzaron a escribirse solas, con un trazo firme y ardiente. Yo lloré antes que vosotros. Mis lágrimas fueron la primera escritura. Esteban retrocedió, helado. El ángel siguió llorando, cada lágrima generando nuevas frases que ardían sobre la página. No toda revelación es bendición. Algunas son condena. En ese instante, Magdalena apareció en la puerta. Sus ojos se encontraron con los del ángel y un grito ahogado escapó de sus labios. Sintió que el llanto la atravesaba como un cuchillo, removiendo recuerdos de culpas escondidas, de pecados que nunca había confesado. El ángel extendió la mano hacia ella. No hablaba, pero su llanto era un idioma imposible de malinterpretar. Pedía ayuda, pedía redención, o quizá pedía compañía en su eterna desdicha. Esteban, desesperado, se interpuso entre ambos. «Basta», exclamó. «Si tus lágrimas reescriben la palabra, ¿qué destino nos estás imponiendo?
El ángel inclinó la cabeza. Y por primera vez, habló con voz quebrada, como si cada sílaba le costara un universo. El destino, ya está escrito. Solo las lágrimas lo revelan. En ese momento, una nueva frase apareció en el Evangelio, como una sentencia irrevocable. Cuando el ángel llore su última lágrima, el mundo conocerá su final. El silencio que siguió fue absoluto. Magdalena cayó de rodillas, incapaz de apartar la vista del ángel. Esteban cerró los ojos, comprendiendo que aquello ya no era un simple misterio, sino el inicio de un juicio que nadie había pedido, pero que nadie podía evitar. Capítulo 8. La traición del Evangelio. El convento entero temblaba bajo el peso de un silencio insoportable. Nadie hablaba del ángel, pero todos sentían su llanto, filtrándose como un eco en los corredores de piedra. Cada noche, las lágrimas caían sobre el Evangelio y nuevas frases aparecían, cada una más perturbadora que la anterior. El padre Esteban intentaba rezar, pero las palabras del rosario se le deshacían en la boca. Magdalena, en cambio, se había convertido en una sombra errante, no comía, no dormía, y pasaba horas de rodillas frente al altar, como si esperara que el libro pronunciara su condena definitiva. Y entonces ocurrió lo que nadie estaba preparado para leer. Una noche, las páginas del Evangelio comenzaron a arder en luz dorada. Esteban y Magdalena se acercaron con cautela, temiendo lo peor. Las letras se deshicieron lentamente, como arena llevada por el viento. Y en su lugar surgió una frase que atravesó sus almas como un cuchillo. Dios también puede equivocarse. El aire se quebró. Una ráfaga helada recorrió la sacristía, apagando todas las velas. Magdalena gritó y se cubrió el rostro, como si esas palabras fueran un sacrilegio demasiado grande para ser visto. Esteban, con las manos temblorosas, cayó de rodillas. No, susurró. Eso no puede estar escrito. Pero allí estaba, iluminando la sala con un resplandor imposible de borrar. Los ecos de esas letras comenzaron a expandirse. Los muros vibraron. Y desde lo profundo del convento llegaron voces, algunas eran susurros de oración, otras eran alaridos de terror. Los monjes que dormían despertaron con pesadillas al unísono. Y uno de ellos murió esa misma madrugada, con la mirada fija y los labios aún moviéndose como si hubiera leído la frase en sueños. Magdalena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se acercó al libro. ¿Y si es verdad?, preguntó, casi en un suspiro. ¿Y si toda nuestra fe es el eco de un error? Esteban la tomó del brazo, desesperado. No digas eso. La fe no puede sostenerse en la duda. Si lo que está escrito es cierto, entonces todo lo que predicamos es una mentira. En ese instante, el ángel apareció nuevamente. Sus alas arrastraban gotas de luz como sangre líquida. Y entre sollozos, pronunció apenas una palabra. ¿Perdón? El Evangelio respondió al instante, escribiendo una última sentencia que dejó a ambos paralizados. La equivocación de Dios será vuestra cruz. El templo entero crujió, como si la piedra misma protestara contra tal revelación. Esteban comprendió que la traición no era solo contra los hombres, sino contra el mismísimo cielo. Y mientras las campanas repicaban sin que nadie las tocara, un pensamiento oscuro le atravesó la mente. ¿Qué sucedería si más lágrimas caían y desvelaban errores aún mayores? Capítulo 9. La lágrima del pecador. La frase maldita seguía grabada en las paredes de la sacristía: Dios también puede equivocarse. Los prelados intentaron borrarla con agua bendita, con fuego, incluso con martillos de hierro. Pero cada golpe solo hacía que las letras brillaran con más fuerza. Era como si el convento entero hubiera sido marcado por una verdad que nadie quería aceptar. El padre Esteban y Magdalena guardaban silencio, sabiendo que la siguiente lágrima podía ser la que lo cambiara todo. Pero esa lágrima no vendría de ellos. Aquella noche, un hombre apareció en las puertas del convento. Era un criminal conocido en el pueblo, Tomás. Un ladrón y asesino que había escapado de la horca gracias a la corrupción de ciertos jueces. Llegó tambaleándose, ebrio de vino y de odio, pero con los ojos enrojecidos por un dolor que no podía esconder. Decía haber soñado con un libro que lo llamaba por su nombre. Un libro que exigía sus lágrimas. Los monjes quisieron echarlo, pero el Evangelio comenzó a agitarse sobre el altar, como si lo reconociera. Esteban supo que era inútil resistirse. Algo, o alguien, lo había traído hasta allí. Tomás se acercó con pasos torpes, y en cuanto puso sus manos sobre el libro, rompió en un llanto convulso. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de culpa y desesperación. Una de ellas cayó sobre la página abierta, y el texto comenzó a escribirse de inmediato. Las letras surgieron como cuchilladas. La lágrima del pecador revela la corrupción de los santos. El aire se volvió denso, cargado de ceniza invisible. El rostro de Tomás se deformó en un grito.
como si sus pecados hubieran sido arrancados de lo más profundo de su alma. Magdalena retrocedió, horrorizada. Esteban, con el corazón encogido, leyó en voz alta la nueva revelación. No solo el ladrón roba, también roba el sacerdote que calla, el obispo que vende indulgencias, el santo que oculta su pecado tras el incienso. Un murmullo de espanto recorrió a los monjes presentes. Algunos cayeron de rodillas suplicando perdón. Otros huyeron aterrados. El Evangelio seguía escribiendo. Implacable. Como si las lágrimas de aquel pecador fueran tinta divina. El juicio no comienza en las calles, sino en el altar. Tomás, exhausto, se desplomó frente al altar. El libro se cerró de golpe, como si hubiera terminado de devorar su confesión. El criminal yacía inmóvil, pero con una paz extraña en el rostro, como si por primera vez en su vida hubiera dejado de huir. Esteban sintió un vacío insoportable. La revelación no era solo contra Tomás, era contra todos ellos. Era contra la iglesia misma. Y en el silencio que siguió, Magdalena susurró con voz quebrada: si las lágrimas de un pecador han juzgado a los santos, ¿qué nos espera cuando lloren los justos? Capítulo 10. El rezo que cambió la sangre. El convento no volvió a ser el mismo después de la lágrima del pecador. Los muros parecían susurrar las palabras grabadas por el Evangelio. Y cada rincón olía a ceniza y miedo. Nadie dormía tranquilo. Algunos monjes abandonaron el lugar en secreto, incapaces de soportar la certeza de que la propia iglesia estaba siendo juzgada desde dentro. Magdalena, en cambio, se mantenía en vela. Una noche, incapaz de resistir más, decidió hacer lo que ningún otro había osado: rezar frente al Evangelio abierto. No con miedo ni con dudas, sino con la fe desnuda de alguien que lo había perdido todo menos la esperanza. Se arrodilló en la sacristía, sola, con una vela temblorosa a su lado. El libro descansaba sobre el altar, inmóvil, como si esperara el peso de sus palabras. Magdalena juntó las manos y comenzó a rezar en voz baja, murmurando el Padre Nuestro. Pero en cuanto pronunció "líbranos del mal", el aire se quebró. El Evangelio se estremeció. Sus páginas pasaron solas, rápidas como alas de fuego, hasta detenerse en un folio en blanco. Allí, las letras comenzaron a dibujarse. No con tinta, sino con sangre. Gotas rojas emergieron del papel. Se expandieron en líneas torcidas hasta formar una frase que heló la sangre de Magdalena. Toda oración verdadera trae consigo un sacrificio de sangre. Un ruido sordo retumbó en el techo. Magdalena levantó la vista y vio cómo el gran crucifijo del altar comenzaba a gotear. Al principio creyó que era cera de las velas, pero pronto se dio cuenta, eran gotas rojas, espesas, cayendo desde la herida del costado de Cristo tallado en madera. La sangre golpeó el suelo con un eco que parecía multiplicarse. Las campanas del convento repicaron solas, y los monjes corrieron despavoridos hacia la sacristía. Esteban llegó primero, y al ver el espectáculo se desplomó de rodillas. «Dios mío, detén esto», gritó, mientras las gotas seguían cayendo. Pero el Evangelio no se detuvo. Continuaba escribiendo con aquella tinta sangrienta. «El sacrificio comienza aquí. El altar será manchado, no por los pecadores, sino por los que se llaman justos». Magdalena temblaba, empapada por las gotas que ya caían del crucifijo. Su oración había sido respondida, pero no con consuelo, sino con sentencia. El padre Esteban comprendió, demasiado tarde, lo que el ángel había advertido: no toda revelación era bendición. Algunas eran condena disfrazada de profecía. Y cuando el último tañido de campana se extinguió, un grito desgarrador resonó en el convento. Uno de los monjes había sido encontrado muerto en el altar, su cuerpo rodeado por un charco de sangre que parecía haberse escrito en círculos alrededor de él. El Evangelio se cerró de golpe, como si ya hubiera sellado el destino de todos. Capítulo 11. El Evangelio que sangra. El amanecer nunca había parecido tan frío en el convento. Los muros estaban manchados de rojo, y el eco del grito del monje muerto aún se sentía en los pasillos. Nadie se atrevía a tocar el cuerpo. Parecía parte de un ritual que no debía interrumpirse. El padre Esteban, con las manos temblorosas, volvió a abrir el Evangelio. Esperaba encontrar frases escritas con fuego o ceniza, pero lo que vio lo dejó sin aire. Las páginas mismas comenzaban a humedecerse. Una gota espesa y oscura surgió del margen superior y descendió lentamente, dejando tras de sí un rastro carmesí. El libro estaba sangrando. Magdalena dio un paso atrás, horrorizada. Pero cuando la sangre tocó el suelo, las letras comenzaron a formarse solas en un círculo perfecto alrededor del altar. Mi palabra ya no necesita tinta. Mi verdad se escribe con sangre. Los monjes que observaban retrocedieron con gritos de espanto. Algunos cayeron de rodillas, creyendo estar frente al apocalipsis.
Otros huyeron despavoridos, convencidos de que todo era obra del demonio. El aire se volvió insoportable, denso como hierro oxidado, impregnando cada respiro con el olor de la carne rota. Esteban quiso cerrar el libro, pero al tocarlo sintió que el pergamino palpitaba, tibio como un cuerpo vivo. Una vena delgada se marcaba en el lomo, latiendo al mismo ritmo que su propio corazón. Magdalena, con lágrimas en los ojos, se inclinó sobre las frases escritas en el suelo, y de pronto comprendió algo: la sangre no era solo símbolo. Cada palabra estaba formada por la vida de alguien. Padre, murmuró, aterrada, esta sangre no es del libro, es de nosotros. Como respondiendo a su revelación, las páginas se sacudieron violentamente y se abrieron en una nueva profecía. Cada nombre será escrito con su propia sangre, y el último en manchar estas páginas llevará el mundo consigo. Esteban se quedó helado. ¿El libro estaba anunciando que cada vida dentro del convento sería devorada para llenar sus páginas? ¿O se trataba de algo mayor? ¿Un destino que arrastraría a toda la humanidad? En ese instante, la sangre comenzó a correr más rápido, formando un río rojo que descendía desde el altar hacia la puerta de la sacristía. Los monjes, aterrados, vieron cómo aquel río dibujaba palabras vivientes sobre el suelo del pasillo. No habrá huida. Vuestra fe será medida en sangre. El padre Esteban cayó de rodillas, comprendiendo que ya no estaban frente a un libro sagrado, sino frente a un corazón abierto que reclamaba sacrificios. Y en el silencio absoluto que siguió, Magdalena se atrevió a susurrar lo que nadie quería escuchar. Tal vez no fue Dios quien escribió este evangelio. Tal vez fue el llanto de algo que nunca debió existir. Capítulo 12. La profecía del último llanto. La sangre seguía corriendo como un río que nadie podía contener. Los muros del convento parecían palpitar, y las frases escritas en el suelo se expandían como raíces vivas. Cada palabra se movía lentamente, respirando, como si el evangelio hubiera invadido la piedra misma. El padre Esteban ya no rezaba. Había intentado 10 rosarios, 20 letanías, y ninguna plegaria lograba silenciar la voz del libro. Magdalena, en cambio, permanecía en silencio, con la mirada fija en el altar, como si ya supiera lo que estaba por venir. De pronto, las páginas se abrieron solas, con un estruendo que hizo temblar los vitrales. El aire se impregnó de un olor metálico insoportable. En letras oscuras, dibujadas con la misma sangre que corría por el suelo, apareció un mensaje que dejó helados a todos los presentes. El mundo no termina con fuego, ni con espadas. Termina con una lágrima que no debía caer. Un murmullo recorrió a los monjes que aún resistían en el convento. Algunos cayeron desmayados. Otros comenzaron a golpearse el pecho, convencidos de que eran ellos los culpables. Esteban apretó los puños, buscando desesperadamente una respuesta. ¿Qué significa?, rugió, con la voz quebrada. ¿De quién es esa lágrima? El ángel volvió a aparecer, arrastrando sus alas manchadas de dolor. Sus ojos estaban llenos de un resplandor insoportable, y su llanto resonaba como un trueno ahogado. Extendió la mano hacia Magdalena, y el evangelio respondió escribiendo una nueva sentencia. La elegida ya ha sido nombrada. Su llanto abrirá la herida final. Todos se giraron hacia ella. Magdalena palideció, pero no retrocedió. En lo más profundo de su alma, ya había sentido ese peso desde la primera vez que vio su nombre en las páginas. La profecía la había marcado, y cada paso la acercaba a lo inevitable. Si esa lágrima puede terminar con todo, susurró, con la voz temblorosa pero firme, entonces debo aprender a no llorar jamás. Esteban la tomó de los hombros, con desesperación. Nadie puede luchar contra el llanto. Nadie puede resistir para siempre. El ángel inclinó la cabeza, y una última lágrima cayó desde su rostro hacia el libro. El evangelio vibró con un rugido de piedra y carne, y escribió una advertencia final. Cuando el último llanto toque estas páginas, no quedará altar, ni cielo, ni tierra. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el aire pareció detenerse. Magdalena cerró los ojos, consciente de que su destino estaba sellado. No era cuestión de si lloraría, sino de cuándo. Y mientras la primera luz del amanecer entraba por los vitrales agrietados, el padre Esteban comprendió con horror que la humanidad entera estaba pendiendo de la lágrima de una sola mujer. Capítulo 13. El elegido que no quiso leer. El convento había quedado en ruinas interiores, no por las piedras, que seguían en pie, sino por las almas de quienes lo habitaban. La profecía del último llanto pesaba sobre todos, y cada mirada hacia Magdalena era un recordatorio de que el destino de la humanidad dependía de una lágrima que ella no debía derramar. El padre Esteban, agotado, tomó una decisión desesperada: no volvería a leer el evangelio. Si nadie lo abre, si nadie lo toca, dijo con voz quebrada,
Quizá la profecía quede suspendida en el silencio. Encadenó el libro con grilletes de hierro. Lo cubrió con telas bendecidas y lo selló con la cera del altar. Creyó que era suficiente. Pero el Evangelio no podía ser silenciado. Aquella noche, mientras dormía en su celda, Esteban despertó con un ardor insoportable en el pecho. Encendió una vela y vio que su piel estaba marcada con líneas rojas, como si un hierro candente hubiera dibujado letras sobre él. Corrió hasta el espejo de cobre y, con horror, descubrió que las frases del Evangelio estaban grabándose en su carne. El lector no se elige. El Evangelio elige a su lector. Intentó frotar, raspar, incluso lavar las heridas con agua bendita. Pero las letras permanecían, brillando como cicatrices vivas. Cada palabra ardía, latiendo al mismo ritmo que su corazón. Magdalena entró corriendo al escuchar sus gritos. Cuando vio el torso de Esteban marcado por las frases, cayó de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas. «Padre, el libro ya está dentro de ti». Esteban, sofocado por el dolor, respondió con voz áspera: «Entonces, soy yo quien debe cargar con la profecía. No permitiré que tu llanto destruya el mundo». Pero en cuanto pronunció esas palabras, nuevas letras comenzaron a grabarse sobre su piel, una tras otra, hasta formar una sentencia que lo dejó sin aliento. El que intente cargar la cruz de otro, caerá primero. El dolor lo obligó a arrodillarse. Magdalena trató de tocarlo, pero un resplandor la rechazó. Comprendió que el Evangelio estaba castigando al sacerdote por intentar desafiar su designio. Esa misma noche, Esteban se encerró en la sacristía, decidido a resistir. Juró que no abriría el libro, que soportaría cada marca, cada herida, con tal de salvar a Magdalena. Pero mientras sus labios pronunciaban esa promesa, sintió que una nueva frase ardía sobre su piel. El último llanto no puede evitarse, solo retrasarse. El sacerdote cayó de bruces, exhausto, sabiendo que la batalla no era contra el libro, sino contra el tiempo, y que cada respiración lo acercaba al momento en que la lágrima de Magdalena caería inevitablemente. Capítulo 14. El juicio de los ángeles. Las campanas del convento comenzaron a sonar por sí solas a medianoche. Ningún monje las tocaba, pero su repicar metálico se extendía por los pasillos como un anuncio funesto. El aire estaba cargado de un resplandor extraño, como si la luna se hubiera partido en dos y derramara su luz sobre la tierra. El padre Esteban, con el torso marcado por frases ardientes, apenas podía sostenerse en pie. Magdalena lo ayudaba a caminar, temiendo que cada herida en su piel terminara de abrirse como una herida viva. El Evangelio descansaba sobre el altar, cerrado, pero vibraba como un corazón al borde del estallido. Y entonces, lo imposible sucedió. Las paredes del convento se agrietaron, y de entre las grietas surgieron destellos de luz. No era el brillo sereno del cielo, sino un fulgor hiriente, como si las estrellas hubieran descendido para quemar en lugar de iluminar. De aquel resplandor emergieron figuras aladas. Eran ángeles, pero no los de los vitrales ni los de los sermones. Sus alas estaban manchadas de sombras, y sus rostros reflejaban una severidad que no admitía misericordia. Uno de ellos habló, y su voz retumbó como un trueno dentro de cada pecho. No hemos descendido para consolar, hemos descendido para juzgar. El silencio fue absoluto. Los monjes que aún quedaban vivos cayeron de rodillas, incapaces de mirar aquellos ojos de fuego. Magdalena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, como si su alma estuviera siendo arrancada y pesada en una balanza invisible. El Evangelio se abrió de golpe, y las páginas comenzaron a girar solas hasta detenerse en blanco. La sangre que corría por los muros se alzó en el aire y empezó a escribir frente a los ángeles. El cielo ya no guarda silencio. Sus jueces no vienen por los hombres, sino por la palabra misma. Esteban comprendió con horror, no eran ellos los acusados. No era la humanidad quien estaba en juicio. Era el Evangelio. Los ángeles extendieron sus espadas llameantes y señalaron el libro. El más alto entre ellos declaró: lo que se ha escrito no fue voluntad de Dios, sino llanto que corrompió la palabra. Hemos venido a separar la verdad del error. Pero entonces el Evangelio respondió, con una violencia indescriptible. Las letras se alzaron como cuchillas en el aire y comenzaron a grabarse en las alas de los ángeles. Estos, que habían descendido como jueces, comenzaron a llorar de dolor, y sus lágrimas, al caer sobre el suelo, se convirtieron en nuevos pasajes. Hasta los ángeles pueden ser testigos de una equivocación eterna. El cielo tembló. El convento entero parecía estar al borde del colapso. Magdalena, entre sollozos, gritó: si incluso los ángeles son juzgados, ¿qué esperanza queda para nosotros? Esteban la abrazó, aunque su cuerpo estaba consumido por las marcas. Con un hilo de voz respondió: quizá,
La esperanza nunca estuvo en la perfección de Dios, sino en la imperfección de nuestras lágrimas. Los ángeles levantaron el vuelo con un estruendo, divididos entre la furia y el llanto, dejando tras de sí una certeza aterradora: el juicio aún no había terminado. Lo peor estaba por venir. Capítulo 15. La lágrima que nunca debió caer. El convento estaba en ruinas. Las paredes agrietadas aún respiraban los ecos del juicio de los ángeles, y el aire olía a ceniza y hierro, como si el mundo entero hubiera sido arrastrado al borde del abismo. El padre Esteban, consumido por las marcas en su piel, yacía débil junto al altar. Magdalena lo sostenía, aunque sus propias fuerzas también se desvanecían. El evangelio seguía abierto, palpitando, como si aguardara un último sacrificio. Todo termina aquí, susurró Esteban, con voz apenas audible. La profecía hablaba de una sola lágrima, la última. Magdalena lo miró con los ojos enrojecidos. Había jurado no llorar nunca más. Pero la carga era insoportable. La muerte de los monjes. El juicio de los ángeles. El peso de un mundo que se inclinaba sobre sus hombros, como contener el llanto cuando la fe misma se había quebrado. El ángel apareció por última vez, arrodillado frente al evangelio. Su rostro estaba destrozado por el dolor, sus alas manchadas de sombras irreparables. Y con una voz rota, dijo: todo lo que hemos guardado ha sido corrompido por una lágrima. Solo una lágrima más sellará lo que debe ser. Magdalena tembló. El sacerdote intentó detenerla, sujetando su mano con las últimas fuerzas que le quedaban. No llores, suplicó. Mientras resistas, el mundo resistirá contigo. Pero en el silencio sepulcral de la sacristía, la joven no pudo contenerse más. Una lágrima, pura y devastadora, resbaló por su mejilla. Intentó apartarla, pero era inútil, cayó sobre la página abierta. El evangelio vibró como un trueno. La sangre derramada en las paredes se alzó en un torrente. Las campanas repicaron solas y la tierra entera pareció estremecerse. Las letras se escribieron en un resplandor cegador, componiendo la última revelación. El mundo nunca fue sostenido por la fe, ni por los ángeles, ni por Dios. Fue sostenido por el llanto de los hombres. Y ahora ese llanto ha terminado. El crucifijo del altar se partió en dos. El cielo rugió con un sonido que no era trueno ni viento, sino un lamento universal. Magdalena cayó al suelo, agotada, mientras Esteban exhalaba un último suspiro, marcado por las frases grabadas en su piel. Y en medio de la oscuridad que se cernía, el evangelio se cerró de golpe. Un silencio absoluto cubrió el convento. Solo quedó el eco de aquella lágrima. La lágrima que nunca debió caer, y que cambió para siempre el destino de la humanidad. Epílogo alternativo, la página que nunca se cerró. El convento quedó en silencio, envuelto en cenizas y sombras. El evangelio, aparentemente dormido, reposaba sobre el altar como un cadáver frío. Magdalena yacía inconsciente, el padre Esteban sin aliento, y los ángeles habían desaparecido en un destello de luz amarga. Todo parecía terminado, pero en la penumbra, una brisa recorrió las páginas del libro, sin manos que lo tocaran. El evangelio se abrió lentamente en su último folio. Allí, donde no había escrito nada, comenzó a dibujarse una frase con una tinta oscura que no era sangre, ni ceniza, ni fuego. Era una escritura nueva, distinta, como si otra voz se hubiera atrevido a intervenir. Esto no ha sido el final, ha sido apenas el primer llanto. Las velas apagadas se encendieron solas, y en los muros resonó un eco profundo, un murmullo que no pertenecía a Dios ni a los ángeles, sino a algo que siempre había permanecido en silencio, esperando. Unos pasos resonaron fuera del convento. Alguien, atraído por la leyenda del libro, estaba a punto de cruzar sus puertas. El evangelio, palpitando otra vez, lo esperaba abierto, ansioso por recibir la próxima lágrima. Y en ese instante, el destino del mundo quedó suspendido entre la penumbra y la próxima página.